Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Esta es una ocasión muy especial. Permítanme decirles que cuando se hizo la propaganda, o como dicen aquí los jóvenes, cuando subieron a la red la información con el afiche o banner, como le dicen en inglés ahora, varias personas me escribieron y me dijeron, ¿por qué haces ese programa? ¿No es de geopolítica? Entonces les voy a responder como introducción que he compartido estos criterios con nuestros distinguidos invitados. La geopolítica tiene que ver con la geografía, pero sobre todo con los seres humanos que habitan la geografía. El ecúmene es inseparable del ser humano en sociedad, y eso va desde la geografía física, geografía humana, hasta el derecho. Porque allí donde hay sociedad hay derecho, esa es una cosa también sabida. De la sociedad de la que se ha ocupado Hugo Neira y también se han ocupado nuestros distinguidos invitados, de esa sociedad surge el poder, de esa sociedad surgen los regímenes, de esa sociedad, cuando adquieren una cierta característica, se les puede llamar nación. Esto no ha sido siempre a lo largo del tiempo. Se le puede llamar Estado cuando tienen ciertas características, y hay diferentes tipos de Estado. Y todos los estados reflejan el interés de esa sociedad, pero no de una manera matemática, sino intermediada por las diferencias de poder interno que hay en esas sociedades y su proyección hacia el exterior. De este tipo de reflexiones se han ocupado varios internacionalistas, diplomáticos, políticos y académicos. Entre los peruanos quiero mencionar solamente a Carlos García Bedoya, que nuestros tres invitados lo conocen perfectamente. Esta sociedad y este Estado con estos intereses, desde la perspectiva más general, básica y clásica del estudio de la geopolítica como una disciplina de encuentro, de entrelazamiento de otras ciencias y otras disciplinas, tiene que ver con lo que llamamos la estatura del Estado, la estatura estratégica del Estado. Y esa estatura estratégica no se basa solamente en armas, aviones, misiles. Tiene que ver con la geografía, pero sobre todo con la configuración, las características, la cohesión, las estructuras que funcionen en una sociedad. En definitiva, lo que llamamos estatura estratégica de un Estado que busca realizar sus intereses por las buenas o por las malas, con la ley o, como dicen los viejos académicos, por la fuerza o por la diplomacia. Eso surge de la sociedad, esa estatura estratégica surge de la sociedad. Pues bien, algunas personas en el Perú, en particular nuestro homenajeado de esta noche, recordando unos versos de Vallejo, Perú al pie del orbe, también podemos decir perfectamente Hugo Neira, un peruano al pie del orbe, recordando a Hugo, a su contribución, es que esta noche sucesivamente van a intervenir su hermano, el embajador en carrera, en situación de retiro, que ha servido en varias misiones y también en organismos multilaterales, Fernando Rojas Amanés, con una larguísima experiencia, a quien le agradezco desde ya esta participación. Luego va a intervenir Héctor Béjar. Héctor Béjar es una persona muy conocida en el país, sobre quien recaen tanto alabanzas como críticas. Él y Hugo tienen sendos premios por la República de Cuba a través de la Casa de las Américas, con sus ensayos sobre una experiencia guerrillera, en el caso de Héctor Béjar, y sobre Huilca, habla un campesino peruano y los movimientos sociales
y políticos en el Cusco por parte de Hugo Neira. Además, ellos han compartido momentos muy importantes en la vida del país, mal comprendidos me parece, pero en todo caso importantes, y también fuera del gobierno, en parte en el gobierno, en el periodo del general Velasco Alvarado, pero también a través de una institución que se llamó el CEDEP, que para muchos de nosotros fue una especie de vínculo espiritual cuando trabajábamos en el exterior. Infelizmente eso se ha descontinuado. Y también tenemos esta noche la contribución de una periodista calificada, Claire Vidicel, a quien yo no conocía, y me fue presentada por Hugo hace ya más de 3 años en el primer programa, y que es su compañera de vida, su esposa, y que nos va a transmitir algunas cuestiones fundamentales que responden a la pregunta, ¿cuáles han sido las inquietudes intelectuales de Hugo, aunado siempre a su sentimiento tan peruanista que ha tenido en los últimos tiempos? Esta es la introducción que yo quiero hacer. Me reservaré para el final una despedida a todos ellos con algo que ustedes lo comprenderán perfectamente. Cuando se invita a estas personas en este programa, se las invita por su integridad, su talento y su talante, independientemente del juicio que sobre ellas tengan otras personas. Obviamente me estoy refiriendo a Héctor, me estoy refiriendo también al embajador, porque en esta vida todos no somos, como dicen en Centroamérica, monedita de oro que tintinee y que le gusta a todos. Bien, me disculpan si tengo una expresión demasiado sencilla. Esto no tiene que ser académico, los académicos son los invitados. Estas son las razones iniciales que quiero presentar para ofrecerle la palabra, el primer turno, al embajador Fernando. Tienes la palabra, por favor, Fernando, te escuchamos. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes y particularmente Manuel, un agradecimiento. Creo que lo hará probablemente con mayor cercanía, mayor efusividad, a ti por la iniciativa de hacer este homenaje a Hugo, mi hermano, pero sobre todo Hugo, el maestro, el amigo, el compañero, el referente de muchísimos mis actos, de muchísimas de mis experiencias personales y profesionales, sobre todo profesionales, ¿no? Ya casi como una conclusión adelantada, yo debo señalar que si yo soy diplomático es porque Hugo, con un empujoncito de nuestra madre, me llevó con mucha discreción, con mucho cuidado, a interesarme por, por esta carrera, por la academia, por la diplomacia peruana, donde cuando recién regresado de Francia, era allí profesor, el año 72. Y pues yo viví en esa época en Arequipa, estaba terminando mi carrera, y el hecho de que Hugo me acercara a ese lugar y luego resultara mi profesor, porque yo ingresé, eh, me permitieron conocerlo de otra manera, conocerlo como el científico social, como el académico, como el sociólogo, como el maestro y precisamente como tú lo dijiste, el compatriota profundamente vinculado con el Perú. Es verdad, Hugo, pese a sus numerosas salidas por diferentes circunstancias del país, jamás dejó de estar cercano de él. Y cuando al final, jubilado ya de la universidad, debió regresar, y ahí está Claire para comprobarlo, para señalarlo,
lo hizo directamente al Perú, pudiendo haberse quedado en Europa, pudiendo haberse quedado en Francia o incluso en el papel, sé que es un lugar estupendo, pero no, decidió con Claire venir al Perú y dedicarse enteramente a la actividad creativa, a la actividad informativa, a la investigación, a las ciencias sociales, a la política. Hugo, el aporte de Hugo a las ideas en general peruanas y la discusión de los asuntos nacionales desde hace 60 años es enorme, ¿no? Eh, Este acto de alguna manera significa un reconocimiento y un homenaje a él. Hugo nunca se alejó de estos temas, de la discusión, del trabajo, incluso en casa, incluso cuando nos encontrábamos, las conversaciones eran siempre vinculadas, relacionadas con lo que estaba pasando en el país, con lo que iba a pasar en el país, con lo que deseáramos que pasara en el país. Y yo, reitero, tengo por Hugo un enorme aprecio, un enorme reconocimiento, un gran cariño. Y quiero hacer también rápidamente un enorme homenaje a Claire, ¿no? Porque en las circunstancias actuales en que está Hugo, el apoyo de ella es y ha sido fundamental. Fuimos a verlo hace unos meses a, a Ñuñoa en Santiago, y al principio nos golpeó, ¿no? Ver a Hugo en la situación en que se encuentra, pero el cariño, el afecto, la cercanía, el cuidado continuo de Claire demuestran que Hugo, dentro de esa realidad, mm, sigue sintiendo que está presente. Hugo, brevemente, es mi hermano por madre, ¿no? Nuestra madre de Huancayo, de Andahuaylas más bien, precisamente, y pues una historia que algún día habría que contar y en otro tipo de libros, este, se, se casó, se juntó muy, muy jovencita, a los 14 años, con un guardia civil de la zona de Andahuaylas. La familia hizo un escándalo terrible porque finalmente los Richters amanecen, eran personas muy destacadas, notables, pero ella perseveró y se, se fueron juntos. Unos años después, las cosas no caminaron como hubieras esperado, y mi madre dejó a Hugo por unos meses en Lima, con una familia muy amiga, y se fue a Arequipa. Y ahí conocí a mi padre y allí creó una nueva familia. Yo, por tanto, no conocí a Hugo hasta que tuve 12 años, pero Hugo de repente apareció un día, hizo que su, que su promoción del colegio de Alfonso Ugarte tomara la decisión, motivada por él, de hacer el viaje de estudios a Arequipa. Y lo hizo para conocer a sus hermanos de Arequipa, que éramos 5, y se apareció en casa. Yo nunca olvidaré que Hugo lo que trajo a la casa fueron libros de regalo que él compró especialmente para cada uno de nosotros. A mí me trajo un libro que todavía tengo acá ya bastante ajado, de poesía de José María Guren. Y leer a esa edad a José María Guren en esos versos tan poéticos, tan cercanos a una adolescencia, fue para mí
uno de los momentos más importantes para es, aprender, conocer literatura y conocer a José María Eguren, que él ciertamente no lo había conocido. Eh, Luego hubo, ya esto lo dirá tal vez Héctor con mayor cercanía, y que la propia Claire siguió en Lima, terminó su carrera, terminó sus estudios universitarios en San Marcos, siempre donde mucha actividad, siempre muy vinculado a las posiciones de izquierda. Y después de esto comenzó a trabajar. Uno de sus primeros trabajos, a veces en el Perú casi siempre se empieza por el periodismo, fue en el periódico, en el Expreso, que recién se había formado, que recién se había establecido con Manuel Ulloa, que era un hombre muy abierto y provocador, y que este diario era pues bastante liberal en el sentido de la época. Y Hugo se encargó de investigar, como mencionó este Manuel, los temas vinculados a lo que estaba ocurriendo en la zona de la Convención en el Cusco, ¿no? Que hubo pues un enfrentamiento entre campesinos, arrendatarios y propietarios varios años antes de la reforma agraria. Y esto se reflejó en su libro, ¿no? Cusco, Tierra o Muerte, y el testimonio que registró tan valioso de Wilca, un campesino peruano. Wilca era un curaca, un líder, un hombre que en su comunidad y en la zona del sur era muy reconocido. Hugo lo invitó a venir aquí a Lima, en su departamento, ahí en San Jesús María, vivió un tiempo y con esas conversaciones, ese testimonio, que además tenía que tener traductor, ¿no? Saturnino no hablaba español, castellano. Mi madre, que sí lo hacía, sí ayudó muchísimo a que se pudieran comunicar y que Hugo pudiera registrar pues lo que Saturnino tenía que contar. Luego de eso, en ese mismo tiempo, ya yo estaba en la academia, Hugo era profesor mío, nos enseñaba ciencia política. El recuerdo que Hugo dejó como profesor en todos nosotros fue magnífico, extraordinario, porque tenía un enorme carisma, tiene un enorme carisma, tiene una enorme facilidad de acercarte a lo que está diciendo y de atraerte a la conversación, a la discusión, al diálogo. Nosotros estábamos un tanto acostumbrados a las clases magistrales, estas del profesor que decía. Hugo era de los que nos abría a conversar, a dialogar, a preguntar, y además no era pues un curso de aquellos en que uno tenía que dar unos exámenes muy formales. Uno podía traer los libros que desee, traer cualquier material para responder las preguntas que eran de concepto, de opinión. Eso también fue toda una novedad para nosotros. Hace muy poco, la promoción anterior a la mía, posterior a la mía, cumplió 50 años de egresado de la academia y invitó a Hugo a que fuese a dar una charla ese día, porque había sido su profesor, y solamente lo invitó a Hugo, no invitó a ninguno de los otros 10, 15 profesores que estuvieron en ese tiempo con ellos. Y eso demostró el reconocimiento, el aprecio, el valor que tenía de lo aprendido con Hugo. Lamentablemente yo les tuve que informar que no era posible que Hugo viniera, pero le envié la carta a Claire. Me pareció que se la leyera
Hugo iba a sentir lo mismo que sentí yo, pero con mayor intensidad. El afecto, el cariño, el recuerdo y la impronta que había dejado en esos aspirantes a diplomáticos y que 50 años después lo recordaban. Bueno, yo no quisiera extenderme mucho más porque creo que estoy hablando mucho de mí mismo y también mucho de mi experiencia como hermano, pero es ineludible hacerlo, porque por eso, ¿no? Porque Hugo ha sido, es, será un referente para mí en todo orden, en instrucción, en preparación, en conocimiento, en recomendaciones y en formación. Yo te lo dejaría así, Manolo, para que tú, si quieres, luego podríamos volver a hablar, pero Así es, decir, así Héctor es. Béjar. Así es, muchas gracias Fernando. Después retomamos vivencia, experiencia, conocimiento, compartir conocimiento sin prejuicios, de manera abierta. Y de paso tú has señalado el aspecto didáctico y simpático, innovativo que tenía Hugo, que me ha hecho recordar a otras personas en mi vida que también merecerían un recuerdo por su contribución y son muy distintas. Hago este micro paréntesis para recordar a Fernando Fuensalida, que como yo decía, en 1960 Fernando Fuensalida, cuando yo estaba preparándome para el ingreso a la universidad, me pegó un hachazo en la cabeza y me sembró de dudas. Y se lo agradezco eternamente. Y la otra persona era un cura, en ese momento sacerdote jesuita, Luis Belauchaga, que fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, que por cierto uno va a la facultad y no encuentra ninguna foto de él. El aula principal lleva el nombre de otro sacerdote, no el del primer decano de la facultad. Pero en fin, eso es parte de los usos y costumbres de los campus universitarios. No quiero extenderme más en esto, me ha hecho recordar también esta reflexión tuya a tu hermano fallecido, al Coro Rojas, que con tanto cariño lo hemos tenido y que escribió también sobre aspectos de política con su libro sobre los partidos políticos. Bueno, ahora no me extiendo más. Quiero dar la bienvenida a Héctor Béjar, que tiene una trayectoria así como Hugo, con aspectos parecidos, pero que también con diferencias. Y yo debo decir con toda claridad que le admiro a Héctor, así como en otras cosas le admiro a Hugo, le admiro a Héctor, porque siempre ha tenido la valentía de actuar de acuerdo a su criterio y decir me equivoqué o acerté y el resto que lo juzgue. Y esa entereza me parece muy importante porque es clave para que podamos construir un país, no de todos, como se dice, en el sentido de una fuerza política que unifique a todos. Eso no existe. Eso es el Bund de que enseñaban los antiguos sociólogos, sino verdaderas confluencias en las cuales puedan ser útiles para buscar un mejoramiento de la República. No quiero extenderme más. Héctor, tienes la palabra, por favor. Bien, gracias Manolo, en primer lugar, por permitirme hablar en este espacio y recordar a Hugo. Muchos saludos a Fernando, muchísimos cariños, mucho cariño a ver. Vamos al tema. Yo conocí a Hugo allá por los 50, estamos hablando de hace 70 años, ¿no? El Perú era muy distinto, la Mapuche era muy distinta, y lo conocí en circunstancias en que él era alumno de la línea de ingreso que habíamos formado a partir de la Federación Universitaria, y yo era su profesor.
Y yo fui profesor de Hugo Neira. No sabía. Mario Vargas, por si acaso. Porque habíamos formado en el Centro Federado de Letras y aquí en la Federación Universitaria de San Marcos una academia de ingreso que por supuesto era gratuita y tenía sus aulas en la misma facultad. No en la casona de San Marcos, sino en un local anexo que todavía existe, que estaba ubicado en la calle Padre Jerónimo, Así en es. Girón Puro, Así es. al centro de... Allí estaban las aulas y ahí le impartía clases de economía política a uno. Bueno, a partir de eso nos conocimos, pues por supuesto formamos una sola generación de la cual me enorgullezco, no porque yo haya pertenecido a esa generación, sino porque a propósito de lo que decía Manolo de Fernando Fonsalida, pues Fernando estaba, no sé si entre los profesores o entre los alumnos de esa academia, estaba Federico Kauffman, que es nuestro gran arqueólogo, estaba el propio Mario Vargas Llosa, Héctor Martínez, de quien poco se acuerda, un gran arqueólogo que fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Héctor Martínez Arellano, el antropólogo. El antropólogo. Sí, fue mi profesor también. Continúa. Y formamos un grupo, editamos el periódico del Centro Federado de Letras, cosa que en aquella época, como ustedes comprenderán, en medio de una dictadura, porque era la dictadura, era ya algo arriesgado. Hicimos algunos mítines en apoyo a los trabajadores. En fin, es toda una historia que Mario Vargas cuenta también en su conversación a la catedral. Entonces, en la conversación a la catedral de Vargas Llosa hay parte de esa historia que yo no voy a repetir aquí, porque el asunto no es la historia, sino el asunto es Hugo, especial. Bueno, Hugo era de nosotros el que más leía. Era un lector obsesivo, hambriento. Creo que Fernando era otro lector, pero era otro tipo de lector, extraordinariamente inteligente. Yo creo que fue una gran generación. Fue una gran generación, no yo. La generación fue una gran generación realmente. Podría citar otros nombres, pero no es el caso. Y pues yo en esa época ya trabajaba yo en la radio, leía noticias en la radio, y Hugo iba frecuentemente a visitarme, porque Hugo tenía ya vocación periodística, y ahí es que Hugo entra a Expreso, lo que ha mencionado Fernando. Expreso era un diario muy liberal para la época, fue un experimento periodístico muy bueno al comienzo, y pues es el momento en que Hugo edita con gran éxito su primer libro, Cusco, Tierra y Muerte. Cusco, Tierra y Muerte. Fue un gran éxito. Pues, ya la vida nos empezó a llevar por distintos rumbos, un poco que dejamos de vernos, pero siempre mantuvimos una cierta relación. Ya empezó a trabajar con Raúl Porras. Alrededor de Raúl Porras había un grupo de chicos. No sé si estaba el propio Mario Vargas, eso sí no lo puedo precisar, creo que no. Estaba Pablo Macera, ese era el grupo de Porras, entonces ahí estaban Pablo Macera y Hugo, y otros chicos más quienes no me recuerdo. Y a partir de eso es que Hugo parte para Francia, y ya lo perdí de vista. Pasó todo lo que pasó. Y luego volví a ver a Hugo cuando regresó de Francia. Era la época de Velasco, yo estaba trabajando en la revista Oiga, nos vimos en la revista Oiga, y después cuando se formó Cinamos, promovido y creado por el gobierno de Velasco, trabajó en la dirección de difusión y yo trabajé en la dirección de organizaciones juveniles, y pues nos seguimos viendo, ¿no? Y compartiendo ideas y todo.
Lo de Velasco tuvo la suerte que conocida y luego de eso, pues editamos nosotros el grupo que había estado, parte del grupo que había estado en Sinamos, donde estaba Francisco Guerra, Pancho Guerra, estaba yo, estaba Gerardo Cárdenas, Jaime Llosa, etcétera, de la revista Socialismo y Participación. Y Hugo se convirtió en una especie de corresponsal nuestro en Francia. Él estaba ya viviendo en Francia, pero venía frecuentemente al Perú y escribía mucho en la revista. Conversábamos mucho con él, el grupo mío y él, sobre la situación europea y en realidad sobre la situación del Perú. Seguimos marcando el paso a lo que estaba pasando en el Perú. Artículos que espero que algún día podamos editarlos se encuentran precisamente en los 100 números que llegamos a editar de la revista Socialismo y Participación. Era una revista dedicada a las ciencias sociales. ¿Qué más te puedo decir? Hugo, por supuesto, siguió produciendo. A mi juicio, tiene un libro excelente, que es un libro audaz, que plantea una serie de cuestiones sobre Perú, preguntas hacia el futuro, que se llamó Perú hacia la tercera mitad. Al final del siglo XX, explorando el siglo XXI en el que ya estamos. Entonces debe ser más o menos unos 25 años de la publicación de ese libro. Después volvemos a vernos con Hugo, porque él era profesor del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres y yo también. Estamos allí muchas veces. Con Clay ya nos vimos también una vez en Arequipa, en una de las ferias intelectuales promovidas por la BBC. Allí. Y otra cosa que aprecié siempre en Hugo fue su lealtad a lo que él mismo había hecho y dicho en su vida. Cosas que, como de alguna forma ha insinuado Fernando, y tú también, son discutibles y son discutidas. Como por ejemplo, nuestra experiencia con Velasco. Yo tengo que agradecerle a Hugo, aparte de la amistad que siempre guardó conmigo, tengo que agradecerle su lealtad a ese recuerdo, cosa que ya no es fácil en el Perú. Y tengo que agradecerle además algo adicional, que en realidad no debería ser adicional, debería hacer al revés. Primero lo que voy a decir y después lo Velasco. Él siempre apreció mucho mi trabajo. Y me lo dijo y siempre lo defendió, muchas veces en privado y en público. Y bueno, creo que eso para mí, ya no para los demás, pero para mí tiene una importancia y es algo que tengo que agradecerle. ¿Qué más puedo decir? Es un gran recuerdo. Creo que el Perú tiene en él uno de sus hijos más notables y me parece que no necesitamos para nada reivindicarlo. Él está ya en la historia de las ideas en el Perú. Junto con Federico Kauman, Argandiosa, con Héctor Martínez y con muchos otros compañeros de una época inolvidable que creo que alguna vez en conjunto será apreciada esa generación de 1950 como los historiadores hoy aprecian la gran generación peruana estudiantil e intelectual de los años 30. Creo que podemos arriesgarnos a decir que son comparables. En distintas épocas, por supuesto, con distintos tipos de trascendencia, pero las dos trascendentes y las dos constructivas respecto de lo que llamamos. Muchas gracias, Héctor. Me has hecho
recordar algo que yo había querido sugerirte en algún momento. Me vas a perdonar que lo diga, y si estoy equivocado me corriges. Anímate a escribir algo sobre el libro importante, Historia de las Ideas en el Perú Contemporáneo, ¿te acuerdas, verdad? Sí, claro. Necesitamos una versión de contemporaneidad. Efectivamente. Y tú tienes las capacidades, y con los amigos que están aquí presentes y otros que has recordado, bien podría hacer eso. Pero en fin, dejémoslo ahí como una invitación. Entonces ahora vamos a escuchar las reflexiones de Claire sobre Hugo, y yo le había pedido que nos compartiese algunas cosas, ya que ella tiene la cercanía muy importante de ver tanto la expresión espiritual como el conocimiento, la parte del conocimiento. ¿Cuáles eran sus principales reflexiones? Pero además de eso, tú puedes compartir lo que desees, así como lo ha hecho Fernando, como lo ha hecho Héctor, y yo también, como me atrevo a soltar algunas cosas que no es mi costumbre en estos programas, pero ustedes me invitan a hablar más de la cuenta. Claire, te escuchamos con todo cariño. Muy bien. Bueno, muchas gracias Fernando y Héctor por su generosidad. Es un placer estar con ustedes, y gracias a Manolo por la iniciativa. Yo quisiera a esas alturas eh, decirles en qué se había quedado Hugo, ahora que está desaparecido de la escena pública. Él no tenía ningún libro, vamos a decir, listo por editar en sus cajones. Todo lo que había escrito ya ha sido editado, pero tenía proyectos. Vamos a decir que había acumulado bastantes materiales para hacer un libro, por ejemplo, sobre qué es ciencia, porque una de las cosas que observó al volver al Perú en el 2003, después de toda su carrera en la educación nacional francesa, era que el Perú no tenía ni científicos, no le interesaba la ciencia, no había una actividad científica, y el Perú, sin embargo, tenía muchas cosas a favor. Por ejemplo, todo lo que es la selva, que podía haber dado eh, nacimiento a una gran actividad, digamos, farmacéutica, por ejemplo, que el Perú no tiene. Bueno, pero sobre todo la curiosidad por cosas científicas. Entonces, estos materiales empezó a acumularlos hace 12 años. Todavía están por ahí, pero no han servido. En algún momento él dejó esto y se inclinó por otras cosas, y su preocupación que tiene desde la juventud, y como lo ha dicho en algún libro, la preocupación metapolítica para él es la república, y el Perú no tiene república. En el año que sacó su libro, que es República, también la señora McEvoy y Alberto Vergara sacaron un libro sobre la República, para decir que el tema pues estaba candente en ese momento, en el 2012. Se notaba que faltaba eso para avanzar. Y entonces sacó que es República, pero después también, como no tiene nación el Perú, sacó que es nación, y la política está tan mal, también sacó que es política. Entonces se ha quedado este libro, que es ciencia, pues sí, sin hacerse, vamos a decir, ¿ya? Y otra cosa que tenía, un tema totalmente desvinculado de esto, pero que le interesaba indagar ahí, era el tema del suicidio, y eso por el suicidio de Arguedas. Siempre se preguntó, pero ¿por qué se suicidó Arguedas? ¿Por qué no se fue al extranjero, por ejemplo? Como han hecho tantos peruanos, tema que era la herencia, la suya y la de muchos, y que siempre le ha gustado tratar. Entonces, este libro, si lo hubiese trabajado, juntaba Pasolini, el italiano, el japonés Mishima y Arguedas, ¿no?
pudo haber sido algo muy interesante, seguramente con algo que no podemos imaginar porque habría que hacer ese estudio, ¿no? Bueno, eso se quedó en el tintero, digamos en los cajones más que en el tintero. Y sus preocupaciones cuando, digamos, de esos últimos años han sido, pero muy fuerte, la educación nacional en el Perú. Un tema casi, vamos a decir, obsesivo, eh, que lo traía siempre en cada entrevista, volvía a insistir sobre el, pro- digamos, lo terrible que es tener una mala educación nacional, porque esto no permite tener una democracia. El demos se educa, el soberano se educa, si no, no hay democracia posible. Entonces, las leyes también se aprenden, hay que enseñar porque se deben cumplir. ¿Ya? Y todo eso junto con un tema que él había traído al Perú en los años 80, por ahí, cuando vino un par de años, la anomia de Durkheim, y él la trató mucho después y ha observado que no había sino hecho profundizarse y que ahora el Perú sufría de la anomia política. Esto lo trató en una ponencia que dio en la ciudad de Poznań, en Polonia, en el 2016, que interesó mucho, pero no dio una publicación en una revista internacional, sino que él escribió un ensayo luego sobre esto y se publicó en la revista digital del Instituto de Gobierno en el 2018 y después lo reeditamos en su blog. Es un ensayo, digamos, que existe solamente en la web, a decirlo así, pero ahí trata este tema. Y esto creo que ha sido un gran dolor de Hugo. Eh, y su dolor lo empezó a sentir desde el 2008, por ahí. Porque en el 2008 a mí me dijo, ¿sabes, Claire? El Perú se va al diablo. Y ya, otra vez tendré que irme. ¿Sabe? Pero era un dolor que tal vez lo pueda entender Héctor, porque tal vez como él, Héctor, ha nacido para la revolución, que él se tomaba bien en serio cuando era joven. Hugo quería cambiar su país y por eso su recorrido político desde el Partido Comunista hasta la colaboración con el general Velasco, con ambos ahí, y que creó lo mejor que ha hecho en su vida, en el sentido que satisfacía el propósito que se había planteado. El niño Hugo quería eso. Después, por el lado intelectual y, digamos, el reencuentro con Porras, ahí ha profundizado los temas y ha tratado entonces de seguir los consejos de su maestro, que le recordaba que la libertad algún día se va a dar cuenta que es importante y que le recomendaba que escribiera, que eso era lo que tenía que hacer en la vida. Entonces Hugo se dedicó a escribir y los últimos 10 o 15 años me dijo que quería escribir 10 libros. Entonces se dedicó a eso, cosa que nos ha llevado a tener un pie en Chile para poder aprovechar del receso universitario para escribir, a encerrarse a escribir, escribir, escribir. Bueno, esto le aliviaba toda su preocupación y su deseo de tratar de aportar algo a los problemas del país. Yo sé que sus alumnos lo aprecian mucho y que lo han leído, lo han
siempre he gustado mucho de tener conversaciones con él, tertulias, y porque él siempre les daba las herramientas para pensar y les sacaba todas digamos, las anteojeras ideológicas que podían tener. En eso es bien maestro y creo que Fernando sí lo ha podido apreciar. Y el tema de la anomia política es que él ha visto que el país ya está gobernados por los peores. Los mejores tienen que irse y los peores al poder. Es muy duro. Se pregunta qué hemos hecho de mal para que pasara esto o qué no hemos hecho para evitarlo. Pero él también estuvo muchos años fuera, como 30 años fuera del país, formándose y trabajando. Entonces, eh, si hay una cosa que siempre ha sido la preocupación, el corazón de su preocupación, es el Perú. Aún estando lejos, el Perú estaba siempre ahí. Incluso hoy en día, el Perú está en su mente. ¿Ah? Cuando abre libros sobre el Perú, libros de peruanos, alguna cosa menciona, pero como algo me queda por hacer que no he hecho, no lo haré, es así. Así que es lo que yo observo, lo que les puedo decir. No está presente, pero está mentalmente, sí, pendiente de lo que sucede. Se mantiene al tanto, digamos, superficialmente, eh, para no verse afectado. Pero si hay una cosa, y está bien que esto esté ahí, es que de la cual está orgulloso, es de haber participado en el gobierno del general Velasco para tratar de transformar al país. Y la reforma agraria que hicieron para él era realmente lo que esperaba. Se hizo, se liberaron las fuerzas productivas, esta colonia india que tenían dentro de la República, como lo decía él. Entonces, para él es lo más, creo, realmente antes de sus escritos, eh, de lo cual está más orgulloso, fíjese. Sus libros, sí, hay unos libros que le han costado escribir, pero de los cuales está orgulloso. A veces se preguntaba, no sé cuándo he escrito eso ni cómo lo he hecho, pero hacia la tercera mitad, mencionaba Héctor, es un libro que preparó cuando llegó a Tahití en los años 90, cuando justo se cayó el muro de Berlín. Y ahí Hugo dijo, ay, esto es muy, muy, muy importante, todo se viene abajo, entonces hay que renovar la biblioteca, las ideas, todo, y se puso a comprar entonces toda una biblioteca nueva, con ideas nuevas, y a trabajar nuevos autores. Y es así como nació hacia la tercera mitad, y que tiene muchos ensayos que cuando se leen ahora retrospectivamente son más bien ensayos de optimismo para el Perú. Yo lo encuentro un libro optimista. Y desde lo que escribió después al volver, a partir del 2003, más bien del 2010, porque ahí son cosas realmente nuevas que reeditó, que editó, que trabajó, son hay más preocupación. Así que, bueno, eso les quería contar.
la anomia peruana es está llegado hasta las cumbres. Los últimos años yo creo que lo han vivido desde cerca y nosotros no tanto. Es es una pena que, que se llegue a esos niveles, pero siempre él ha dicho, el remedio a la anomia es la república, hay que hacer la república. Y esto era la pregunta también que Basadre se preguntaba y le había trasladado antes de que Hugo se fuera a Francia muchos años atrás, y parece que es el tema todavía candente. Entonces, eh, ustedes han vivido como él cosas realmente decisivas, han vivido y han estado fuera, han podido comparar también, eh, eh, aprender de otros pensamientos, mm, de, digamos, de autores que a veces no circulan tanto en Perú, más en el mundo europeo u occidental. Pero Hugo también estaba esperando que naciera un pensamiento desde la periferia, que los latinos pensaran su propio futuro y no dejaran esto en manos de los europeos. Y en este sentido habían avanzado bien Carlos Franco con su libro acerca de otra manera de pensar América Latina, Así es. ¿no es cierto? Que era un libro formidable. También después Martín Tanaka con Eduardo Dargent, un pensamiento nacido desde el sur, y ahí hay pistas pues, que explorar para que el continente pues encuentre su futuro, no forzosamente pues imitando, porque finalmente la República, como dice, si fracasó es porque fue importada por los libertadores, porque habían visto todo lo que había pasado en Francia, bueno, vienen, aquí vamos a hacer la República, pero fue un error porque la sociedad no estaba preparada para una república. Eh, de ahí pues que nació mal. En fin, estas cosas les dejo ahora a su reflexión, porque yo sé que si estuviese con ustedes, esos temas no saldrían nunca, porque era realmente daría su vida por las ideas Hugo y por la organización, la gobernabilidad, eh, que los hombres pues pueden llevarse bien, desarrollarse bien. Qué triste que no se haya dado esto suficientemente en el Perú. Hay buenas cosas que han ocurrido, pero no es suficiente. Pero la vida sigue y la lucha Sí, continúa, el esfuerzo continúa. continúa. Te agradezco muchísimo esta reflexión. Permíteme, creo que se nos está acabando el tiempo, me hubiera gustado. Ya. Espero tener otra oportunidad también con ustedes. Permítame despedirme de este programa con el agradecimiento muy profundo. Quiero decir algo muy personal. Antes de eso, una sola sugerencia. En el tema de ciencia, Héctor, Fernando, Claire, hay un peruano que ha regresado hace poco a vivir aquí después de más de 30 años en Francia. Alfonso Lizarzaburu. Lizarzaburu conoce bastante, muy de cerca, el trabajo de Mario Bunge, que ha muerto no hace mucho y que es muy importante. Mario está citado también en los trabajos que yo he podido leer de Hugo, y comparto lo dicho sobre la tercera mitad. Creo que hay que, como podríamos decir, invitar, estimular a que otra gente joven continúe en esa perspectiva u otra, pero que nos dé la cuarta mitad, algo así, algo contemporáneo.
Y ahora sí, para despedirme, quiero decir lo siguiente. En el Perú estamos acostumbrados, no solo como se dice, el odio de clases, se asusta a la gente, el odio de clases. No, hay distintos tipos de odio, de resentimiento, y lo más importante es que esto se expresa en esa anomia o en esas formas disruptivas que van buscando cauces de expresión orgánicos, de mejoramiento, y no solamente de catástrofes, sino también de construcción o de reconstrucción o de resurrección. En este sentido, yo quiero dar la oportunidad a que se piense en la integridad de las personas, en su valentía, en su coraje intelectual de hacer sus afirmaciones y de hacerse cargo de ellas. Puedo decirles una cosa, después de que yo también dejé de trabajar en Sinamos, un tiempo después, y estuve en el proyecto desde antes de que existiera, pero esa es otra historia, visité a mi madre un día, Esther Alvarado, viuda de Bernales, que fue secretaria de Carlos Franco, y hablamos de cosas domésticas, y ella me dijo que todo ese equipo, mencionó expresamente a Carlos, a Pancho, a Héctor, a Jaime, a Hugo, y no sé, que se me va otro, me dijo, esas personas, me dijo, en primer lugar, no eran fanáticos que pensaran exactamente lo mismo y que repitieran como loritos las cosas, así me lo dijo, eran personas íntegras, y esta conversación es con personas íntegras que no tienen nada que ocultar y que al contrario tienen todavía mucho que contribuir a la construcción de la República, porque así como dicen que la democracia es el menos malo de todos los sistemas, parece ser hasta ahora que los distintos tipos de república, porque no hay una sola, es el menos malo que tener autocracias de cualquier signo o monarquías de cualquier signo. Estamos entonces en esta noche agradeciendo la contribución no solo de Hugo, sino de ustedes y de las personas que han mencionado que, como lo han escuchado por boca de varios, son personas diferentes, pero que dialogan y que intentan construir el país, mejorar el país sustantivamente y no adjetivamente. Les agradezco de todo corazón y espero que podamos seguir conversando esto en este programa o en otras circunstancias que me tienen completamente a la orden. Un fuerte abrazo a Hugo, a Fernando, a Héctor, a Claire. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchos cariños. Gracias. Eso. Hemos presentado Geopolítica en RCR.